conferencia, la cual la va a impartir la doctora Julia Jones de la Universidad Estatal de Oregon. Ella nos va a hablar sobre las buenas prácticas en investigación de largo plazo sobre bosques y agua. Antes de darle la palabra a la doctora, me gustaría presentarla un poco, leer su semblanza. Ella es profesora y directora del Departamento de Geografía en la Universidad Estatal de Oregón. Ella ha estudiado los impactos a largo plazo del clima, el manejo de bosques y las perturbaciones no solo en la hidrología de una cuenca, sino también en la biogeoquímica y la ecología. La mayor parte de este trabajo se ha llevado a cabo en un bosque experimental en Oregon, que es bastante conocido, que se llama H.E. Andrews, y también ha realizado trabajos en otros bosques experimentales en Norteamérica y más recientemente en Chile. La doctora Jones fue vicepresidenta del Consejo Nacional de Investigación de Estados Unidos, el Comité de Impactos Hidrológicos del Manejo de Bosques, y fue la autora principal de su reporte sobre efectos hidrológicos en bosques cambiantes en el 2008. También fue la autora líder de los capítulos en el reporte 2018 de la Unión Internacional de Bosques sobre bosques y agua en un planeta cambiante, vulnerabilidad, adaptación y oportunidades de gobernanza. Este reporte fue presentado a las Naciones Unidas. Bueno, los temas de investigación de la doctora que ha publicado se centran sobre todo en la hidrología de las interacciones de los caminos rurales con los ríos, la geomorfología, los troncos en los ríos, las perturbaciones del paisaje, los suelos, la invasión de plantas, la biogeografía, la ecología de plantas, el uso de agua por los ecosistemas, la modelación de la distribución de especies y el cambio climático. Bueno, muchas gracias, doctores. Es un gusto tenerla con nosotros. Adelante. Sí, el micrófono, si lo puede desbloquear. Sí, nos escucha. Ok. Sí, así está bien. ¿Se puede ver la pantalla? Sí. Ok. Muchas gracias para invitarme a hacer esta presentación, y también quiero agradecer a los presentadores antecedentes cuyas presentaciones muy interesantes y muy detalladas me permiten enfocarme en conceptos generales como realizar investigaciones de largo plazo sobre bosques y agua. Quiero comentar que los métodos utilizados y de una manera muy interesante por Dr. Gutiérrez fueron desarrollados por una colega, doctora Creed, y yo, cuando nos enfrentamos al problema de interpretar resultados de estudios de largo plazo, y también que los resultados presentados por la doctora Segura se basan en estudios de largo plazo. Me parece que el futuro de la hidrología forestal está en manos muy competentes, con investigadores como la doctora Segura y el doctor Gutiérrez.
También quiero reconocer mis colegas chilenas porque muchos de los conceptos en mi charla de hoy surgieron en conversaciones durante una década de trabajo en Chile. Eso es el esquema de mi presentación. Quiero hablar de las motivaciones para estudios a largo plazo, bosques y agua, comentar y evaluar las buenas prácticas que son la importancia de la ecología, la propiedad, los objetivos, la consideración del diseño y los problemas asociados, cómo se recompila los datos, cómo se implementa los estudios, cómo se comparte los datos, cómo se analice y interprete y comunica los resultados y cómo todo eso puede contribuir a la toma de decisiones. Y quiero finir con desafíos y soluciones de la experiencia de los chilenos y introducir preguntas que quizás son relevantes en el caso de México. Hay muchas motivaciones para establecer estudios a largo plazo. El primero es que el agua es fundamental para los objetivos de desarrollo sostenible identificado por la United Nations. Y segundo yo, los estudios de bosques y agua promueven el desarrollo sostenible para las generaciones futuras. El segundo motivación es que hay una pérdida de bosques en América del Sur y América Latina. Lamento que esta lámina no muestra los cambios en México, pero es claro que hay grandes cambios en bosques en toda la América Latina. También nosotros sabemos que el cambio forestal continúa y todos los cambios diferentes influyen en el agua. La tala de los bosques, la cultivación y las plantaciones, y todo esto influye a la hidrología, y todos los cambios pueden ser relevantes a estudios a largo plazo. El cuarto motivación es que los bosques afectan el agua en caudales abajo en las cuencas y también en los vientos abajos. Por ejemplo, los cambios en la Amazonia están influyendo a la precipitación en otras partes de la Sudamérica, y esto sin duda ocurre también en México. Y la última motivación es que nos enfrentamos a muchas opciones de cómo manejamos, cómo gestionamos la tierra, y los estudios bosques y agua a largo plazo pueden revelar los trade-offs entre, por ejemplo, el cambio climático, la productividad del sitio, el secuestro de carbono, la erosión y el hábitat acuático.
la hábitat, el hábitat. Por eso quiero señalar buenas prácticas en investigación de largo plazo sobre bosques y agua. Y estos son los más importantes. Los estudios de largo plazo pueden crear lugares para el aprendizaje cooperativo y la discusión de problemas para la sociedad. Es importante estudiar todo tipo de bosques y todo tipo de cambios en los bosques. Es muy importante involucrar a todos los grupos, incluyendo la industria privada, grupos de conservación, el gobierno, la academia, comunidades rurales, grupos ambientales y otros. Es muy importante compartir información públicamente. Es importante identificar y probar prácticas de gestión alternativas y sobre todo durante todos los estudios de demostrar un esfuerzo de buena fe para equilibrar objetivos, por ejemplo, ganancias, medio ambiente, social. La ecología y la propiedad y los objetivos son muy importantes. Por ejemplo, en mi paisaje en Oregón tenemos bosque nativo viejo y también en Chile, donde trabajé con colegas chilenos, hubo bosque viejo antes de cambios de uso de suelos. Pero nosotros tenemos plantaciones de especies nativas y en contraste en Chile tienen plantaciones de especies exóticas. Tenemos diversos tipos o formas de propiedad de bosques. En los Estados Unidos, casi 3/4 del bosque es bosque público, manejado por el servicio forestal o el Estado. Solo 1/3 o menos un cuarto es bosque privado y un parte muy pequeño es indígena. En contraste, en Chile, la mayor parte, 90% de los bosques son privados. Y estos diversos tipos de bosques tienen objetivos diversos de gestión. Por ejemplo, los bosques públicos se manejan como ecosistemas, pero los bosques privados se enfocan a la producción de madera o pulpa. Y tienen diversos tipos de rotaciones y todo eso. Aquí muestro el paisaje donde trabajo yo, pero lo muestro para que ustedes piensen en qué características, cuáles son las características relevantes de los paisajes mexicanos para los estudios de bosques y agua. Todos los estudios deben ser basados en contextos locales. Cuando pensamos cómo diseñar estudios a largo plazo, la primera cosa es de involucrar a todos los grupos afectados, que incluyen la industria privada, grupos de conservación, gobierno, comunidades rurales y
estudiantes, investigadores. Tanto los estudios complicados como los simples son útiles. Los más complicados involucran experimentos de cuencas pareadas, pero los estudios más simples, mediciones consistentes a largo plazo en cualquier cuenca pueden servir mucho a entender lo que cambie. Aquí muestro el diseño de cuencas pareadas en mi paisaje. Tuvimos bosques viejos de 500 años, donde se ponía vertederos y después se cortaron el bosque en una cuenca. Y ahora, después de 50 años después de la tala rasa, tenemos datos continuos de caudales y muchas otras cosas para que podamos entender los cambios y sus efectos sobre los caudales. Cuando pensamos de diseñar experimentos o estudios de largo plazo, nos enfrentamos a algunos problemas. A mí lo más importante es que, si bien existen principios generales y resultados de estudios en países desarrollados, es importante crear estudios locales que aborden cuestiones relevantes para los contextos locales. Es importante considerar el balance hídrico. Es importante seleccionar cuencas de referencia, pero no tienen que ser bosques nativos pristinos. Se puede adoptar un estudio de cuencas pareadas con tratamientos, pero los tratamientos deben ser relevantes a lo que ocurre en la región. Es muy importante que se sabe la historia de disturbios en la cuenca que pueden afectar a la respuesta de hoy. Y también es muy importante documentar las condiciones que cambian, el clima, la vegetación, los caminos forestales. Y un principio que hemos aprendido es es importante esperar lo inesperado, los temporales y terremotos y erupciones volcánicas, incendios. Aquí muestro nuestras cuencas referenciales en Oregon. Este experimento tuve el objetivo de probar el efecto de talar bosques viejos y reemplazarlos con bosques planteados. Fueron iniciados los experimentos en los años 1960. Y este experimento tuve financiamiento por el Servicio Forestal de los Estados Unidos, y estos son bosques públicos. Esto es la cuenca tratada con bosques de 50 años en 2018. En contraste, aquí vemos un experimento en Chile con financiamiento de
la industria privada, la empresa forestal Mininco. Este experimento está en la región central de Chile, donde hay plantaciones de especies exóticas como eucaliptos y pinos radiata, y la precipitación es cerca de la evapotranspiración. Es mucho más seco que en Oregon. Y también las plantaciones son intensivas y las rotaciones son muy cortas, de 8 a 12 años. En contraste, aquí tenemos un experimento más al sur, en Chile, donde el objetivo fue de probar el efecto de reemplazar plantaciones de especies exóticas con bosque nativo en una región menos seco, con precipitaciones medianos promedios de 1.500 milímetros. Y este experimento tuve financiamiento de investigadores y con la ayuda del Nature Conservancy. Después de diseñar el estudio, es importante considerar cómo se va a recompilar los datos. Los datos deben capturar todos los aspectos de la historia y el contexto del paisaje, y lo más importante a medir son los caudales y precipitaciones, el área de las cuencas, pero también es importante medir vegetación, la historia del manejo, los caminos, características de las cuencas, y planificar cómo se va a documentar los datos. Aquí muestro algunas estaciones de medición de caudales en Oregon y en Chile, y una estación de medición de temperatura, nieve y viento. Es muy importante examinar las características de los paisajes boscosos. Aquí vemos algunas fotos tomadas en plantaciones intensivas en Chile, donde examinamos los caminos forestales, el drenaje de los caminos, la vegetación, las zonas de protección riparianas y los suelos, por ejemplo. Y también es importante medir los cambios en la vegetación. Aquí muestro los cambios en el experimento de nacimiento, donde hubo varias cosechas de plantación y establecimiento de plantaciones en los años del estudio. La implementación es una etapa muy importante. El principio más importante es de involucrar a la población local en el diseño experimental y la recopilación de datos, de seleccionar la instrumentación adecuada, que puede ser automática o manual, depende del contexto, de medir tanto los flujos altos como flujos bajos, de seleccionar instrumentación para reducir el error
y esperar los malos funcionamientos, de verificar los instrumentos, de validar ecuaciones, mantener registros y para que se sepa cómo cambiaron los instrumentos. Aquí muestro ejemplos de Chile, de vertederos establecidos hasta 10 o 15 años y cómo han seleccionado varias técnicas para que puedan ser dejados por algunos meses, porque es un lugar un poco difícil a acceder. El próximo principio es de hacer públicos los datos disponibles. Tanto los estudios sobre temas particulares como datos de muchos estudios como en un portal compartido. Y aquí muestro algunos ejemplos de datos que tenemos por el Andrews Forest de caudales y cómo se explica toda la información para que otros investigadores puedan acceder a los datos y usarlos. Por ejemplo, el doctor Andreasian lo conocí hasta hace 15 o 20 años cuando él accedió a los datos del Andrews Forest para un manuscrito. Y en este periodo utilizó este portal para acceder a nuestros datos disponibles. La próxima idea es el análisis y las interpretaciones. Para mí es muy importante que se incluya múltiples colaboradores, tanto localmente como aquellos que tengan experiencia previa con datos, con análisis o que conozcan al paisaje y su historia. Es importante realizar análisis continuamente y de relacionar caudales con la precipitación y hacer comparaciones entre muchas pares de cuencas, considerando diferencias de gestión y disturbio. Es importante de considerar cambios en todas las escalas de tiempo, anual, estacional, diario, horario, y de comunicar los resultados a todos los grupos interesados, las comunidades, los responsables políticos, la industria, grupos ambientales, estudiantes, investigadores. Esto es un ejemplo de resultados de Chile que muestra la sequía que se inició en 2010 en Chile. Y este afectó mucho a los caudales medidos en plantaciones de bosques no nativos intensivas. Aquí vemos cómo disminuyó los caudales por casi 600 milímetros en comparación con una precipitación promedio de 1.400 milímetros. Y esto fue en una plantación de Pinus radiata que no fue cosechada en este periodo. El efecto
lo que vemos es el efecto del crecimiento de la plantación entre los años 20 hasta 32 y el efecto de la sequía. También podemos utilizar los resultados para analizar el efecto del crecimiento de las plantaciones, y aquí vemos cómo el crecimiento de las plantaciones de eucaliptos disminuyen la tasa de escorrentía en 8 años, de 0.3 a menos de 0.05. Y aquí vemos cómo interactúan los efectos de la talarasa y la sequía. Este ejemplo es del experimento de restauración de bosques nativos en Reserva Costera en Chile. Y se puede ver que después de la talarasa aumentaron los caudales, pero cuando hubo una sequía, no se veía más el aumento, pero reapareció después cuando aumentaron un poco más las precipitaciones. Los estudios a largo plazo existen no solo como investigaciones, pero como lugares para conversaciones. Son lugares para compartir y debatir cuestiones y prácticas de gestión. Y aquí vemos las personas en Reserva Costera Valdiviana que están discutiendo las prácticas de gestión de bosques y sus efectos. En una presentación hoy día, no me recuerdo cuál fue, pero me recuerdo que hubo una pregunta de cómo afectaron los estudios a largo plazo a la toma de decisiones. Aquí muestro una tabla de ejemplos de cómo los estudios a largo plazo afectaron la toma de decisiones. Hay cuatro ejemplos. Experimentos de talas rasas en bosques nativos viejos mostraron cómo la tala rasa aumentó a las inundaciones y daña la infraestructura, y estos resultados contribuyeron a la reducción o detención de talas rasas en bosques viejos en los Estados Unidos. Otros estudios han mostrado cómo la construcción de caminos forestales aumentaron las inundaciones, deslizamientos y sedimentos, y estos resultados contribuyeron a mejoranzas en diseños de caminos y reducciones en densidades, y que se cerraron algunos caminos. La tala de bosques cerca de cauces afectaron la luz y sedimentos y tuvieron efectos negativos en los ecosistemas acuáticos, y estos afectó que se adaptó políticas para que se mantenga amortiguadores de vegetación cerca de cauces. Y el último ejemplo es que las plantaciones forestales intensivas disminuyen caudales en estaciones o periodos secos y pueden llegar a cambios de políticas de especies, rotaciones o densidades.
Mi colega, profesor Lara, de la Universidad Austral de Chile, creó esta tabla para describir los desafíos y soluciones que encontraron en sus experiencias de estudios a largo plazo desde 2005 en Chile. En muchos casos, los estudios dependen de los esfuerzos de los individuos o grupos pequeños con poca financiación, y la solución es que los estudios deben tener financiamiento y apoyo de las instituciones, por ejemplo, del gobierno o de la industria o otros. Un problema es cómo garantizar la continuidad de los registros y el intercambio y disponibilidad de los datos. Se puede usar repositorios y plataformas existentes o nuevos, cambiar experiencias en protocolos para compartir datos y formar redes colaborativas. Otro desafío es cómo asegurar el acceso sostenido a los sitios del estudio. La solución puede ser establecer estudios en tierras públicas o crear acuerdos robustos a largo plazo. Cuarto desafío es cómo garantizar la colaboración con tomadores de decisiones. Y esto se puede hacer utilizando cuencas como lugares para discusión con todos los grupos. Y últimamente, el desafío es cómo ser persistente y exitoso. Esto es ser riguroso, sigue aprendiendo, innovando, mejorando y ser paciente. Últimamente quiero señalar algunas preguntas que puede ser relevante a investigaciones en México y también en los Estados Unidos o en Sudamérica. Nosotros nos interesamos en los impulsores del cambio, por ejemplo, cómo afectan los amortiguadores en términos de edad y especies a los caudales, cómo se comportan los caminos forestales y el uso de caminos, por ejemplo, en derrumbes o sedimentos o agua, cómo afectan las plantaciones en términos de especies, rotaciones, densidades, y cuál es el efecto de vegetación nativa en los caudales y calidad de agua. Y las respuestas en que nos interesamos son provisión de agua, flujos bajos, inundaciones y calidad del agua. En resumen, las buenas prácticas son que se incluye todos los grupos relevantes en el estudio, que se selecciona cuencas que representan condiciones forestales importantes, todos los tipos de bosques y manejo y cambios de uso de suelo, que se hacen mediciones con precisión, que se compartan datos
públicamente que los investigadores y participantes estén persistentes y comprometidos con el largo plazo, que se analice y interprete datos, no solo medir, pero analizar e interpretar y compartir hallazgos, que se utilice las cuencas como lugares para compartir y discutir, y que se mantiene el diálogo entre todos los grupos afectados. En fin, quiero reconocer el financiamiento que recibí por todos estos estudios y la ayuda de doctores Lara Irumey Little, Nico Vergara y doctora Creed. Y estos son referencias. Muchísimas gracias, doctora Julia Jones, por su presentación. Damos continuación a una ronda de preguntas y respuestas que la audiencia, tanto en la plataforma Zoom como en Facebook Live, nos han hecho. Vamos a empezar con las preguntas en Zoom. Pregunta Xochitl Cisneros, ¿qué opinas sobre lo que se dice que los eucaliptos son los árboles que mayor consumo de agua demandan? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Sí, ¿qué opina sobre lo que se dice que los eucaliptos son los árboles que mayor consumo de agua demandan? Parece que hay muchos estudios en Sudamérica, en Brasil, Chile, que muestran que los eucaliptos manejados en plantaciones intensivas pueden utilizar más de 90% o 95% de la precipitación. Y esto tiene que hacer con las opciones que tenemos como sociedades entre la provisión de madera y la provisión de agua. ¿Esto es lo que preguntó Sí, era sobre cuánta agua demandan, cuánta agua consumen los eucaliptos. mucho. Sí. En algunos casos usa todo el agua que haya. Claro. La siguiente pregunta es sobre forestal. ¿Qué periodo es óptimo para un estudio y cuál es un buen referente para definir ese periodo? ¿Quiere decir el periodo antes de tratamiento o solo el ¿Qué periodo periodo total? para experimentos en cuencas? ¿Qué periodo tal vez antes del tratamiento y después del tratamiento? Sí, si es posible, es mejor tener un periodo de 5 o 10 años antes del tratamiento, pero en los estudios chilenos tuvieron solo un periodo de 2 años y podemos ver muy claramente los cambios. Y también en el caso del experimento en las plantaciones de Forestal Mininco, no hubo un periodo de referencia establecido por el experimento y por eso utilizamos la relación entre los caudales y la precipitación para seguir o identificar cómo cambiaron los caudales. Es importante estar creativa, pero porque hay muchas
muchos contextos en que no se puede obtener condiciones muy controladas, pero todos estudios pueden tener valor. Sí. De igual manera nos preguntan el doctor Ramón Silva de la CONAFOR, ¿de qué tamaño deben ser las parcelas de experimentación? Es una buena pregunta. Nosotros tenemos experiencias con cuencas y parcelas de manejo de varios tamaños. Por ejemplo, en los estudios de Chile, las cuencas varían de menos de 4 hectáreas. Hay uno de 1 hectárea hasta 20, 50, 100 hectáreas y uno de 400 hectáreas. Y las parcelas de tratamiento también variaron en algunos ejemplos. Para ver los cambios más claramente, es importante tratar toda la cuenca, pero también, pero en Chile, por ejemplo, no se puede tratar toda la cuenca porque se debe dejar la zona ripariana y podemos identificar cambios o respuestas de caudales en las cuencas de nacimiento hecho por tratamientos de 10 o 15% de la cuenca. Por eso depende del contexto y la pregunta del estudio. No hay reglas rígidas. Ok, muchas gracias. William Ramos Ambrosio pregunta, ¿podría explicar cómo se realiza la construcción de caminos forestales? ¿Se podrían proteger los taludes y la vegetación? El señor quiere saber ¿Cómo se construyen los caminos forestales? cómo Los se... caminos, Hay muchas prácticas para construir caminos forestales que son diferentes y dependen de la propiedad. Por ejemplo, en Chile, en las empresas forestales construyen caminos con alcantarillas, alcantarillas, sí. Alcantarillas, sí. Y puentes hechos con madera que duran poco y hay muchas diferencias. En Oregon, por ejemplo, nuestros caminos forestales que fueron construidos en los años 50 y 60 en laderas con pendientes muy fuertes. Después de una temporada muy grande, hubo muchos derrumbes y estas respuestas influyeron a los cambios en cómo se construyen los caminos forestales. Es un tema muy importante y hay muy pocas investigaciones, me parece, en Latinoamérica sobre este tema. Me interesará mucho que algunos exploran este tema. Claro. Nos pregunta Sofía Jabrilenko de Argentina,
¿qué recomendación nos puede dar a la hora de establecer vertederos que puedan ser utilizados a largo plazo? He visto que en varias presentaciones de hoy los utilizan. Nosotros hemos intentado, pero sin buenos resultados. Métodos para establecer vertederos que duran. ¿Esto es la pregunta? Sí, así es, a largo plazo. Sí. Es una buena pregunta. Yo sugiero que se comparte experiencia con, por ejemplo, estos estudios en Chile, donde construyeron vertederos que duran. No es que no hayan problemas. Por ejemplo, los terremotos pueden producir mal funcionamientos, pero me parece que lo importante es muy importante que el vertedero dure, porque si uno cambia el vertedero, es muy difícil distinguir los cambios en la cuenca de los cambios hechos por el cambio de vertedero. Me parece una buena idea que se haga una red de experiencias latinoamericanas en la construcción y mantención de vertederos. Luego, Sofía Tzetzal pregunta, ¿qué tan recomendable es talar un bosque viejo y restaurarlo nuevamente? ¿Recomendable está qué? Es talar, arrasar con un bosque viejo y restaurarlo nuevamente. Plantar. ¿Cuáles son las consecuencias? Yo no recomiendo talar bosques viejos. Hay muchas investigaciones que muestran como, por ejemplo, en el Andrews Forest, que el secuestro de carbono en los bosques viejos y el suministro de agua de los bosques viejos son todos los dos mejores que los que desarrollan después de tallar bosques viejos y reemplazarlos con bosques nuevos. Es una falacia de creer que el reemplazamiento de bosques viejos pueda ayudar, por ejemplo, a combatir el cambio climático. Claro. Bueno, y finalmente, Petronilo Cortés pregunta, ¿habrá estudios sobre el impacto que han tenido las guerras en los bosques? Las guerras. Guerras. No entiendo la palabra. Sí, las guerras, if wars have had an impact on forests. Guerras. Oh, wars. 30 años atrás yo estudié en África del Noreste los bosques durante una guerra, en una guerra civil entre Etiopía y Eritrea. Y en este periodo, la guerra civil que duró 30 años afectó mucho a los bosques porque la gente no tuvieron opciones para evitar el hambre y toda la sociedad fue desordenada, y a mí me parece que la protección de los bosques es
una característica de sociedades sanas. Y con la guerra es muy difícil proteger a los bosques, pero las comunidades rurales pueden realizar esto en este mismo país, en África del Noreste. Nosotros trabajamos con una comunidad rural y mi esposo de este periodo trabajó con la gente y habló, aprendió el lenguaje rural y les ayudó a plantar árboles de especies nativos, y después de 25 años volvió en esta comunidad y el bosque se mantuvo y creció, y por eso yo tengo esperanza de que las comunidades rurales pueden combatir los efectos de las guerras y pueden proteger a sus bosques. Claro. Nos llegó una última pregunta de David Rafael. Él está preguntando, ¿el manejo forestal contempla como una forma de regeneración natural el método de tratamiento de mata rasa? ¿Hay datos que muestren lo contrario? Creo que debe explicarme la pregunta otra vez porque no entendí todo. Sí, el manejo forestal es una forma de regeneración natural utilizando el método de tratamiento de matarraza. ¿De calabaza? ¿Existen datos que muestren lo contrario? Sí, creo que hay muchas formas de gestión forestal y la talarasa es solo una, y a mí me parece que ahora con las consideraciones globales como cambio climático y secuestro de carbón y suministro de agua potable a las comunidades rurales, las maneras de gestión forestal están cambiando, por ejemplo, para utilizar agroforestry y cosechas selectivas y plantaciones de especies nativas, y que este método de talarasa y forestal industrial es apto solo en algunos contextos, pero en muchos casos es mejor desarrollar otras prácticas, y que para responder a la pregunta, que los estudios a largo plazo muestran que los tratamientos menores influyeron menos a los caudales. Okay. Muchas gracias. ¿Respondí a la pregunta? Sí, creo que sí. Okay. Gracias, sí. Bueno, todavía llegaron un par de preguntas más, pero ya no tenemos tiempo. Ahorita vamos a dar 15 minutos de pausa y posteriormente continuaremos con un panel de discusión en el cual, además de los 3 de los 4 participantes del día de hoy, se incorporarán el director del INTER, doctor Adrián Pedroso, y el director de la CONAFOR, el ingeniero León Jorge. Entonces, bueno, nos vemos en 15 minutos. Muchas gracias, doctora, nuevamente por su plática.